En principio participamos porque nos interesa la construcción en sí, la construcción política es por supuesto en este caso, ¿no? Pero nos interesa todo aquello donde se necesite un aporte, bueno, y para eso estamos también, ¿no? Para aportar, para construir junto con el municipio, porque estamos dentro de este ejido municipal y entonces, por supuesto, es interesante. Y la evaluación de la reunión me pareció positiva, si bien siempre las reuniones son positivas, pero de todas maneras lo que nos deja lleno de esperanza es la predisposición de los funcionarios, ¿no? Tanto de la señora intendenta como de los diferentes, del secretario de gobierno y del secretario de Cultura que estuvo también presente. Así que me pareció positivo y con la esperanza, creo, por lo que nos dijeron, es que vamos a hacer, o de parte de ellos van a hacer una agenda de trabajo para que podamos seguir trabajando en este tema. ¿Por qué es tan importante que se reglamente, se aplique la Carta Orgánica con relación a los derechos del pueblo mapuche? Y porque de esa manera es la única manera, como ha sido a nivel nacional con el tema de la Constitución Nacional, la única manera de que nosotros en este lugar del territorio podamos ejercer nuestros derechos y ser apoyados y reconocidos por el municipio. Es más que importante eso. En todos los aspectos, salud, educación, para nuestras ceremonias, para todos. Si el municipio se declara intercultural, es como que se abren puertas que además es también histórico para este lugar.